Que el FBI aparezca en tu puerta suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Pero cuando el agente especial Harold Moore apareció en mi porche ese martes por la mañana y me dijo que mi esposa estaba planeando activamente matarme, todo mi mundo detonó. Mi nombre es Edmund Parker y tengo 34 años. Me consideraba una persona normal y corriente, un padre devoto de mi hija Grace, de 6 años, un marido leal de mi esposa Daniela, durante 8 años, alguien que creía que los votos matrimoniales realmente significaban algo. La rabia que sentí cuando escuché esas grabaciones de Daniela hablando de mi asesinato no fue ni intensa ni explosiva. Fue una decisión fría y calculada, y canalicé cada gramo de ella para asegurarme absolutamente de que ella enfrentaría todo el peso de la justicia. Sin acuerdos de culpabilidad, sin reducción de sentencias, sin piedad. Pero permítanme comenzar desde el principio. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo estás mirando. Y asegúrate de suscribirte porque mañana compartiré una historia que no querrás perderte. El golpe se produjo a las 7:15 de la mañana de un martes. Estaba esperando un paquete de piezas de repuesto para la bicicleta de Grace que había pedido por internet. Daniela ya se había ido a su turno en el hospital médico del condado alrededor de las 6:30, y Grace estaba pasando la semana con mi madre al otro lado de la ciudad. Tenía la casa para mí sola, una rara mañana de martes libre del trabajo y pensé que la pasaría arreglando la bicicleta de mi hija antes de que volviera a casa. Abrí la puerta con pantalones deportivos y una camiseta, y una taza de café todavía en la mano. Había 2 personas en mi porche, no eran conductores de reparto, sino agentes federales. El mayor, un hombre de unos 50 años, de pelo gris y rostro surcado de arrugas, levantó una placa. Señor Edmund Parker. Mi pulso se aceleró instantáneamente. Los agentes del FBI no llegan a tu puerta por buenas razones. Sí, ese soy yo. Soy el agente especial Harold Moore. Esta es la agente especial Liz Roberts. Hizo un gesto hacia su compañera, una mujer de unos 30 años y mirada penetrante. Ambos tenían esa mirada seria y profesional que significaba que lo que viniera después iba a ser serio. Necesitamos hablar contigo sobre tu esposa. Mi esposa, no yo, Daniela. Di un paso atrás y abrí más la puerta. Entra. Me siguieron hasta la sala de estar. Dejé mi café en la mesa auxiliar y noté que mi mano estaba firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Moore y Robert se sentaron en el sofá. Tomé el sillón frente a ellos. Señor Parker, dijo Moore, inclinándose ligeramente hacia adelante. Hemos estado investigando un asesinato por un complot de alto riesgo. Su esposa, Daniela Parker, ha estado en contacto con alguien que cree que es un asesino a sueldo. Le ha pagado $5,000 como anticipo. Las palabras me impactaron, pero no me desplomé. No me derrumbé. Me quedé allí sentado, procesando la situación, con la mente ya cambiando de marcha. ¿Quién es el objetivo? La expresión de Moore no cambió. Lo eres. Ahí estaba. La mujer con la que compartí cama durante 8 años, que dio a luz a nuestra hija, que me besaba cada mañana. Me quería muerto. Muéstrame pruebas, dije. Mi voz salió firme, fría, uniforme. Roberts abrió una computadora portátil que había traído, pulsó algunas teclas y luego giró la pantalla hacia mí. Vamos a ponerte unas grabaciones. Estas son conversaciones entre su esposa y nuestro agente encubierto. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Daniela llenó mi sala. Sin duda era ella. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Suave, mesurada, el mismo tono que usaba cuando hablaba con Grace antes de acostarse, solo que ahora estaba discutiendo cómo matarme. Tiene que parecer un robo que salió mal, dijo Daniela en la grabación. Un robo. Que sea rápido. No quiero que sufra. No soy un monstruo, pero tiene que ser convincente. La voz del agente encubierto respondió. ¿Cuándo quieres que esto esté hecho? Grace se queda con mi suegra esta semana. Eso nos da una ventana.
Edmond está solo por las noches. El martes o miércoles sería el mejor día. Martes o miércoles. Lo había planeado según el horario de nuestra hija para que Grace no se traumatizara. ¡Qué considerado! ¿Y el pago? El agente preguntó. 5,000 pesos ahora. Los 15,000 restantes se transferirán tan pronto como confirme que se ha ido. 20,000 pesos en total. Eso es lo que valía mi vida para ella. Roberts pausó la grabación. Tenemos múltiples conversaciones como esta, señor Parker. Discusiones sobre métodos, cronogramas, su agenda, cómo hacer que parezca accidental. Ella había estado planeando esto durante semanas. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla de la computadora portátil con la onda de audio congelada en medio de una conversación. Mi esposa, la madre de mi hijo, compró tranquilamente mi asesinato como si estuviera contratando a alguien para arreglar el techo. La rabia que me inundó no era intensa. Era helado, intenso y esclarecedor. Ella había tomado su decisión. Ahora yo haría el mío. Moore habló de nuevo. Tenemos pruebas suficientes para arrestarla ahora mismo, pero nos gustaría su cooperación. Queremos que uses un micrófono, que converses con ella sobre tu seguro de vida, tu agenda, cualquier cosa que pueda hacerla hablar. Queremos un caso hermético, algo que ningún abogado defensor pueda desmantelar. ¿Puedes hacer eso? Miré a ambos agentes. Pensé en Grace, en lo cerca que estuve de dejarla sin padre. Pensé en Daniela arropando a nuestra hija por la noche mientras planeaba dejarla huérfana. ¿Cuándo empezamos? Yo pregunté. Ninguna vacilación, ninguna lágrima, solo una determinación fría y absoluta. Moore asintió lentamente, con algo parecido a aprobación en sus ojos. Hoy le informaremos sobre los protocolos de transmisión. Empezarás a usarlo mañana. El miércoles por la mañana, me desperté al lado de la mujer que había pagado $5,000 para que me asesinaran. El cable ya estaba colocado, un pequeño dispositivo de grabación que el FBI había colocado contra mi pecho la tarde anterior, oculto debajo de mi camisa. Moore me había explicado los protocolos. Mantenga las conversaciones naturales. No presiones demasiado. Dejemos que Daniela hable. Documentar todo. Daniela se movió a mi lado, se dio la vuelta y sonrió. Mañana. Mañana. Le respondí y la besé en la frente como lo había hecho miles de veces antes. Ella se levantó y se dirigió a la ducha. Me quedé allí escuchando correr el agua, con la mente acelerada, aunque mi rostro permanecía en calma. ¿Cómo vivir con alguien que te quiere muerto? ¿Cómo puedes fingir que todo está normal cuando sabes exactamente lo que está planeando? Lo haces, porque la alternativa es dejarla ganar. Y no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Durante 3 días interpreté al marido perfecto. El miércoles por la mañana, Daniela me besó para despedirse antes de su turno en el County Medical. Te amo, dijo ella. Yo también te amo, respondí. El cable lo capturó todo. Ella me envió mensajes de texto durante el día. Cosas normales sobre recoger leche, preguntar si quería pasta para cenar, mencionar que la fiesta de cumpleaños de Grace necesitaba un tema. Respondí como si nada hubiera cambiado. La pasta sonaba genial. Quizás un tema de princesa para Grace. Esa noche hablamos sobre hacer la compra. Daniela quería abastecerse de bocadillos para cuando Grace llegara a casa. Sugerí que necesitábamos arreglar la bisagra suelta del gabinete de la cocina. Cogeré algunas herramientas este fin de semana. Eres muy bueno arreglando cosas, dijo Daniela sonriéndome desde el otro lado de la mesa. Sí, estaba a punto de arreglar esta situación para siempre. El jueves por la noche, vimos la televisión juntos en el sofá. Un drama policíaco que le gustaba a Daniela. Se apoyó en mí, con la cabeza apoyada en mi hombro, completamente relajada. Me encanta nuestra vida, dijo en voz baja durante una pausa publicitaria. Tú, yo, Grace, todo lo que hemos construido juntos. La rabia que me invadió era candente, pero la reprimí,
Sonreí y le acaricié el pelo. Yo también. No tenía ni idea de que estaba grabando cada palabra. Ni idea de que el FBI estaba preparando un caso que la destruiría. Recuerdo los veranos en el taller de mi padre cuando era niño. El olor a serrín, la paciencia con la que me enseñaba a medir 2 veces y cortar una. La precisión importaba. La preparación importaba. El mismo principio se aplicaba aquí. El viernes por la noche, hice mi jugada. Estábamos cenando. Pollo y verduras que Daniela había cocinado. Normal, doméstica, la clase de escena que quedaría perfecta en una foto familiar. Dejé el tenedor. Estaba pensando en nuestros seguros de vida. Daniela levantó la vista. ¿Qué había de ellos? Bueno, actualicé la mía hace 6 meses. Dupliqué el pago a 2 millones. Mantuve un tono informal, conversacional. Tú lo animaste. ¿Recuerdas? Dijiste que Grace necesitaba más protección. Cierto. Su voz era firme, pero percibí la ligera tensión en sus hombros. Quizás también deberíamos revisar tu póliza. Continué. Asegúrate de que todo esté igual. Si te pasara algo, querría asegurarme. La mía está bien. Me interrumpió, más brusca de lo necesario. No necesitamos gastar más dinero en primas ahora mismo. Pero si te pasara algo, Edmund, dije, está bien. Había un tono inconfundible. ¿Por qué te pones tan morboso con esto? ¿Por qué piensas siquiera en la muerte? Le sostuve la mirada. Solo planeaba el futuro, asegurándome de que nuestra familia estuviera protegida pase lo que pase. Me miró fijamente un buen rato, y me pregunté si sospechaba, si de alguna manera se había dado cuenta de que yo lo sabía. Sus ojos escudriñaron mi rostro, buscando fallas en mi actuación. Luego se suavizó, se levantó. Dio la vuelta a la mesa y me abrazó por detrás. Eres un buen hombre, Edmund. A veces, demasiado bueno para este mundo. Me incliné hacia el abrazo, dejé que me abrazara. El micrófono captó cada palabra. Demasiado bueno para este mundo. No tenía ni idea de cómo sonaría esa frase en un tribunal. Ni idea de que su intento de afecto estaba sellando su destino. Solo quiero cuidarlos, dije en voz baja. A los dos. Lo sé, susurró Daniela. Por eso los quiero. Ese viernes, entré en la cafetería a las 6:45 de la tarde, 15 minutos antes, tal como me había indicado la agente Roberts. El micrófono se apoyaba contra mi pecho, ya familiar. Roberts me había colocado uno nuevo esa mañana, lo había probado 2 veces, se aseguró de que cada palabra se captara con total claridad. Este era el momento que habíamos estado preparando toda la semana. Pedí un café solo que no tenía intención de beber y me senté a 3 mesas del reservado de la esquina donde Daniela se encontraría con el hombre que creía que me mataría. Harold Moore. Ya estaba allí, sentado en la cabina, revisando su teléfono como cualquier otro cliente, esperando a alguien. No me saludó. Habíamos acordado. Sin contacto, sin reconocimiento. Era solo un tipo más en una cafetería un viernes por la noche. Mis manos estaban firmes sobre la mesa. Mi respiración era regular, pero debajo de la rabia ardía fría y controlada. Exactamente a las 7, entró Daniela. Parecía normal. Eso fue lo que me impactó. Llevaba vaqueros y un suéter, con su maletín de enfermera colgado del hombro como si acabara de salir de su turno. Echó un vistazo a la tienda, vio más y sonrió. Sonrió. Luego se acercó y se sentó frente a él como si fueran viejos amigos reunidos para tomar un café. Vi a la mujer con la que me había casado, la madre de mi hija, acomodarse en esa cabina y prepararse para ultimar los detalles de mi asesinato. Lo siento, llego unos minutos tarde, dijo Daniela. Su voz se oyó lo justo para que la oyera. El tráfico estaba terrible. Moore asintió. No hay problema. ¿Quieres algo? ¿Café? No. Estoy bien. Hablemos del martes. Directamente al grano. Sin dudarlo, sin culpa. El próximo martes es lo mejor.
continuó Daniela, inclinándose ligeramente hacia adelante. Siempre está solo los martes por la noche. Nuestra hija, Grace, tiene clase de baile hasta las 8. Estará solo en casa a partir de las 6:30. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Lo había planeado según el horario de Grace. Se aseguró de que nuestra hija no estuviera en casa para presenciar nada. ¡Qué considerado! ¿Y quieres que parezca qué?, preguntó Moore. Un allanamiento, un robo que salió mal. El tono de Daniela era práctico, clínico. Tiene su portátil en la sala. Hay un televisor, algunos aparatos electrónicos. Que parezca que alguien entró buscando objetos de valor y lo sorprendió. Entendido, dijo Moore. ¿Y el pago? 15.000 transferencias en cuanto tenga la confirmación de que está muerto. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando de la cuota del coche o de una factura de reparación de la casa. Fue entonces cuando me levanté. Fui directo a su mesa. Daniela me vio antes de que llegara. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro palideció por completo. Hola, cariño, dije con una voz serena. Interesante conversación la que estás teniendo. Ella no podía hablar. Solo se quedó sentada allí congelada, mirándome como si fuera un fantasma. ¿De verdad creías que no me enteraría? Me incliné y acerqué mi rostro al de ella. ¿De verdad creíste que eras lo suficientemente inteligente para lograr esto? Edmund, esto no es. Yo no lo hice. Las palabras salieron en fragmentos rotos. Ella estaba tratando de formar oraciones, tratando de encontrar alguna explicación que tuviera sentido. No había ninguno. Moore sacó su placa. Agente especial Harold Moore, FBI. Daniela Parker. Está usted arrestado por incitación al asesinato. Ella se levantó de su silla tan rápido que se raspó hacia atrás. Me has tendido una trampa, bastardo. Me tendiste una trampa. No, dije helada. Te preparaste para el desastre cuando decidiste que mi vida valía $2 millones. Solo me aseguré de que lo pagaras. El agente Roberts apareció desde la parte trasera de la tienda. Ella había estado posicionada allí todo el tiempo, esperando. Ella entró con esposas mientras Daniela todavía gritaba. Te di 8 años, gritó Daniela mientras Roberts le esposaba las muñecas. Te di una hija y me ibas a dejar a cambio de nada. A cambio de nada. Nunca dije que te dejaría, respondí con voz firme y controlada. Pero ahora me estoy asegurando absolutamente de que nunca volverás a lastimar a nadie. Tuvieron que sacarla a rastras. Ella peleó, me gritó a mí, a los agentes, a los otros clientes, mirándome en estado de shock. Su voz resonó por toda la cafetería. Acusaciones, justificaciones, rabia. Me quedé allí observándolo todo, con las manos firmes y la respiración uniforme. La primera fase se completó. Lunes por la mañana, 9 en punto. Entré en la oficina del fiscal de distrito con mi teléfono todavía zumbando en mi bolsillo. Había ignorado 37 llamadas desde el viernes por la noche, tal vez más. Amigos, parientes lejanos, gente que apenas recordaba de la secundaria. De repente todo el mundo quería saber cómo estaba, escuchar mi historia de primera mano y ofrecerme un apoyo que no necesitaba. Tenía una prioridad: asegurarme de que el caso de Daniela estuviera hermético. La recepcionista me dirigió al tercer piso. Subí las escaleras, necesitaba el movimiento, necesitaba canalizar la energía inquieta que me había mantenido despierto la mayor parte del fin de semana. La oficina de Víctor Clarkson estaba al final de un largo pasillo lleno de expedientes judiciales y citaciones legales. Su puerta estaba abierta. Señor Parker, dijo, poniéndose de pie al entrar. Justo a tiempo. Nos dimos la mano. Clarkson tenía unos 40 y tantos años, una mirada aguda y una concentración que te hacía creer que descubría cada mentira antes de que la dijera. Señaló una silla frente a su escritorio. Seré directo, dijo Clarkson, sentándose.
El abogado de su esposa va a alegar inducción. Dirán que el FBI la coaccionó, que nunca lo habría hecho, que la manipularon para que dijera cosas que no sentía. Ya me lo esperaba. Pagó $5,000 por adelantado, dije rotundamente. Me dio detalles específicos sobre mi horario, sobre cuándo nuestra hija no estaría en casa. Eso no es coacción. Exactamente. Clarkson sacó una carpeta gruesa del cajón de su escritorio y la abrió. Las grabaciones son contundentes, su propia voz hablando de métodos, pago, plazos. Mencionó a Grace por su nombre. Dijo que quería que se hiciera mientras su hija estaba en clase de baile para que Grace no se traumatizara. La forma en que lo dijo, clínico, objetivo, hizo que la realidad fuera aún más nítida. Daniela había pensado en Grace, había planeado según su horario, había querido evitarle a nuestra hija el trauma de encontrar mi cuerpo. ¡Qué considerado! Pero esto es lo que necesito que entienda, continuó Clarkson. Las pruebas son poderosas, pero los jurados conectan con la gente, con los testimonios. Lo necesito en ese estrado, señor Parker. Necesito que examine esas 12 personas y contarles cómo se sintió al descubrir que su esposa estaba planeando su asesinato. ¿Puede hacer eso? Lo miré a los ojos sin dudarlo. Por supuesto. Su abogado lo atacará con dureza durante el interrogatorio, advirtió Clarkson. Intentarán pintarlo como el malo, el esposo negligente, el padre distante, cualquier narrativa que crean que genere una duda razonable. Tergiversarán sus palabras, cuestionarán sus motivos, sugerirán que manipuló al FBI para que se centraran en Daniela. Déjenlos intentarlo. Dije. Mi voz era fría, controlada. No tengo nada que ocultar. Clarkson me estudió un momento y luego asintió. Bien, porque la defensa también argumentará que Daniela le tenía miedo, que se sintió amenazada, que contratar a alguien fue un acto de desesperación. Nunca presentó una denuncia policial, dije. Nunca obtuvo una orden de alejamiento. Nunca le dijo a nadie que la estaba amenazando porque no lo estaba. Eso es lo que probaremos. Clarkson dio un golpecito a la carpeta. Las audiencias preliminares comienzan en 3 semanas. Si no se declara culpable, y dudo, lo hará, el juicio comienza en aproximadamente 3 meses. 3 meses. 90 días para prepararse. 90 días para asegurarme de que Daniela afronte todas las consecuencias que se ha ganado. ¿Qué pasa si se declara culpable?, pregunté. Luego negociamos la sentencia. Pero honestamente, Clarkson se recostó. No creo que lo haga. Su familia ya ha contratado a un abogado defensor con reputación de librar batallas perdidas. ¿Creen que pueden ganar esto? No pueden. Dije simplemente. No, asintió Clarkson. No pueden. Salí de su oficina 20 minutos después con una copia del programa de la audiencia preliminar y un renovado sentido de propósito. Esto iba a suceder. Daniela se enfrentaría a un jurado, y yo sería quien se aseguraría de que entendieran exactamente lo que había hecho. Pero primero, tenía que enfrentar algo más difícil que cualquier testimonio en la corte. Tenía que decirle a Grace por qué su madre no volvía a casa. El viaje a casa de mi madre duró 30 minutos. Pasé todo el tiempo ensayando qué decir, cómo explicárselo aún a los 6 años. Grace se merecía que su mamá tomara decisiones tan terribles que la llevaría lejos durante años, quizá para siempre. No había una buena manera de hacerlo. Ningún guión lo facilitaría. Grace merecía honestidad, pero también protección contra el horror de lo que Daniela había planeado. Llegué a la entrada de casa de mamá justo antes del mediodía. Grace me esperaba. Lunes por la tarde, 3:30 de la tarde. La sala de mamá parecía un santuario. Grace estaba en el suelo, cerca del sofá, ordenando sus peluches en un patrón elaborado que solo ella entendía. Tarareaba suavemente para sí misma, completamente inconsciente de que los próximos minutos lo cambiarían todo. Me senté en el sofá observándola. Mi madre estaba sentada a mi lado, con la mano apoyada suavemente en mi brazo. ¿Estás lista?,
Preguntó en voz baja. No lo estaba, pero no importaba. Grace, cariño, la llamé. ¿Puedes venir a sentarte conmigo y con la abuela un minuto? Levantó la vista, con su carita radiante de inocencia. ¿Puedo llevar al señor Bigotes?, preguntó. Por supuesto. Agarró el osito de peluche desgastado, un regalo de su tercer cumpleaños, y se subió al sofá entre nosotras. Mamá ya había dispuesto la manta favorita de Grace y algunos objetos de consuelo cerca. Cosas pequeñas, pero importantes. Grace se acomodó, abrazando al señor Bigotes. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo le dices a tu hija que su madre intentó matarte? No se hace. No así. Respiré hondo. Cariño, mamá tomó muy malas decisiones. Hirió a la gente, y ahora tiene que quedarse en un lugar donde van los adultos cuando rompen reglas importantes. Grace no era estúpida. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Como la cárcel? Sí, como la cárcel. Lo procesó, sus pequeñas manos apretando el osito de peluche con más fuerza. Entonces hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Te hizo daño, papá? Elegí cada palabra con sumo cuidado. Lo intentó, pero ahora estoy a salvo. Y tú estás a salvo. Eso es lo que más importa. Pude ver la confusión extendiéndose por su rostro. El dolor de intentar reconciliar a la madre que la arropó. La dejé en casa por la noche con alguien que lastimaría a su padre. Volverá. La voz de Grace se quebró. Esta era la parte que le rompería el corazón. No por mucho tiempo, cariño, dije con dulzura. Quizás nunca. Su rostro se arrugó. Las lágrimas brotaron rápidas y repentinas, y se acurrucó en mi pecho, sollozando. La abracé, rodeé a mi hija con mis brazos y la dejé llorar por la madre que había perdido. La madre que eligió $2 millones por encima de la familia que había construido. Grace lloró como solo los niños pueden llorar. Sollozos de cuerpo entero que estremecieron su pequeño cuerpo. El señor Bigotes cayó al suelo, olvidado. No sentí nada por Daniela, ni siquiera mientras Grace lloraba en mis brazos, solo una fría y cristalina satisfacción de que la justicia avanzara exactamente como debía. Mamá se inclinó y le frotó la espalda a Grace. Estás a salvo, cariño. Papá y yo siempre te mantendremos a salvo. Siempre te amaremos. ¿Me oyes? Grace asintió contra mi camisa, hipando entre lágrimas. Nos quedamos así un buen rato. Yo no sé exactamente cuánto tiempo. Podrían haber sido 10 minutos. Podrían haber sido 30. El tiempo parecía elástico cuando el mundo de tu hijo se desmoronaba. Finalmente, los sollozos de Grace se convirtieron en sollozos. Se apartó, secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Puedo quedarme aquí con la abuela?, preguntó con su voz. Unos días más, dije de inmediato. Claro que sí, dije. Aquí me siento segura. Esas 3 palabras casi me destrozaron, pero mantuve la compostura y la besé en la frente. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Mamá abrazó a Grace. Haremos galletas esta noche. De esas con chispas de chocolate que te encantan. Grace asintió, agotada de llorar. Me puse de pie lentamente, sabiendo que necesitaba darles este tiempo juntas. Grace necesitaba consuelo. No podía proporcionárselo ahora mismo, el tipo de consuelo que solo una abuela podía dar. Te llamaré mañana por la mañana, le dije a mamá. Me miró a los ojos con una comprensión que no necesitaba palabras. Las dejé en la sala, Grace acurrucada contra su abuela, rodeada de juguetes, mantas y seguridad que le eran familiares. Mi hija sanaría con el tiempo, pero Daniela afrontaría todas las consecuencias. La mañana del jueves llegó fría y despejada. Estaba en la escalinata del juzgado a las 8:30, con Víctor Clarkson a mi lado, maletín en mano. ¿Lista para esto?, preguntó. Llevaba mi mejor traje, el azul marino que compré para entrevistas de trabajo hace años. Por supuesto. El jurado había sido seleccionado ayer. 12 personas, 7 mujeres,
5 hombres. Gente común y corriente que ahora decidiría si Daniela pasaría las próximas décadas en prisión. Se declaró inocente, obligándonos a un juicio completo en lugar de aceptar un acuerdo con la fiscalía que podría haberle ahorrado a Grace parte del espectáculo público. Pero así era Daniela, siempre convencida de ser más inteligente que los demás. Entramos en la sala. La vi inmediatamente sentada a la mesa de la defensa con Blake Romero. Su abogado tenía exactamente el mismo aspecto que se esperaría de un abogado defensor de alto nivel. Traje elegante y caro, cabello engominado hacia atrás y una expresión de confianza practicada. Daniela llevaba un vestido conservador. Maquillaje mínimo, cabello recogido, haciendo el papel de esposa agraviada. No me miró. El juez William Harris declaró la sala a las 9 en punto. Víctor se puso de pie para los alegatos iniciales. Damas y caballeros del jurado, este caso trata sobre una mujer que decidió que la vida de su esposo valía $2 millones. Daniela Parker no actuó en un momento de pasión. Investigó. Planificó. Pagó $5.000 como anticipo a alguien que creía que era un asesino a sueldo. Proporcionó detalles específicos, cuando estaría solo su esposo, cómo debería verse el asesinato, cuando su hija estaría a salvo. Escucharán grabaciones de la propia voz de la señora Parker comentando estos detalles. Escucharán el testimonio de los agentes del FBI que impidieron este asesinato. Y escucharán al propio Edmund Parker, quien confió su vida a esta mujer y descubrió que confiar era una sentencia de muerte. Las pruebas demostrarán, más allá de toda duda razonable, que Daniela Parker es culpable de incitación al asesinato. Blake Romero se puso de pie a continuación. Mi cliente es enfermera, madre, una mujer que cometió un terrible error. Cuando agentes del FBI la manipularon y la tendieron una trampa. Escucharán que la señora Parker estaba asustada, confundida, presionada por agentes federales para mantener conversaciones que nunca tuvo intención de llevar a cabo. Este es un caso de policías demasiado entusiastas que destruyeron una familia para aparecer en los titulares. Fue una completa basura. La fiscalía empezó con pruebas, grabaciones de audio. La sala quedó en completo silencio cuando la voz de Daniela llenó los altavoces. El próximo martes, siempre está solo los martes por la noche. Grace estará en clase de baile hasta las 8. Que parezca un allanamiento. Observé al jurado. Varias mujeres parecían horrorizadas. Un hombre mayor negó con la cabeza lentamente. Los 15.000 restantes se transfieren en cuanto confirme su muerte. Daniela permaneció inmóvil, mirando fijamente la mesa. Cuando Víctor me llamó al estrado, me acerqué con calma y puse la mano sobre la Biblia. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Víctor me guió a través de la historia. Nuestro matrimonio, 8 años, en general bien hasta hace unos 12 meses, cuando Daniela se distanció. La mañana en que Harold Moore se presentó en mi puerta. La conmoción de saber que mi esposa había pagado para que me mataran. Señor Parker, ¿qué hizo después de que el FBI lo contactara? Acepté usar un micrófono. Vivía en mi propia casa con una mujer que me quería muerta y grabó nuestras conversaciones durante 3 días. ¿Cómo se sintió? Como vivir una pesadilla fingiendo que todo estaba normal. Víctor asintió. ¿Por qué cooperó con el FBI? Porque quería asegurarme por completo de que enfrentaría consecuencias, no solo un arresto. Un caso irrefutable que la encerraría por mucho tiempo. Blake Romero se presentó para el contrainterrogatorio. Señor Parker, ¿no es cierto que usted y su esposa habían tenido problemas matrimoniales? Tuvimos momentos difíciles como cualquier pareja. Lo suficientemente difíciles como para que considerara el divorcio. Lo había pensado. Pero nunca lo hice, caminaba de un lado a otro, haciéndole el juego al jurado. ¿Y no es cierto que usted salía ganando mucho con el arresto de su esposa? La custodia completa de su hija, la casa, todos los bienes conyugales. Lo miré fijamente. Lo derribé.
Que el silencio se hiciera más grande. Me puse de pie para salvar mi vida, abogada. Todo lo demás es secundario. Varios jurados asintieron. Blake intentó desde diferentes ángulos, pero no cedí. Mantuve mis respuestas serenas, objetivas, inquebrantables. Cuando me bajé, capté la mirada de Daniela por un segundo. Ella apartó la mirada primero. Viernes por la mañana, segundo día del juicio. Daniela subió al estrado a las 9:30. Llevaba el mismo vestido modesto de ayer. Sus ojos ya estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando toda la noche. Tal vez lo había estado. No me importó. Blake Romero empezó suavemente. Señora Parker, ¿puede contarle al jurado qué sucedió cuando el FBI la contactó? La voz de Daniela tembló. Este hombre, el agente Moore, se acercó a mí en el hospital. Dijo que conocía gente que podría ayudarme con un problema. Estaba confundida. Al principio no entendí lo que quería decir. ¿Qué creía que quería decir? Pensé que tal vez me estaba ofreciendo protección. Edmund había estado actuando de forma extraña, distante, enfadado. Yo estaba asustada. Mantuve mi rostro absolutamente neutral. La dejé actuar. Señora Parker, ¿se sintió amenazada por su esposo? Sí. Se secó los ojos. Se quedaba despierto hasta tarde mirándome fijamente. No me hablaba. Pensé que podría hacerme daño primero. Era pura ficción. Cada palabra. Blake la guió a través de una historia cuidadosamente elaborada. El FBI la había presionado, manipulado su miedo, grabado conversaciones fuera de contexto. En realidad, nunca tuvo la intención de seguir adelante con nada. Estaba aterrorizada. Daniela sollozó. No sabía qué hacer. Siguieron presionando y yo simplemente seguí adelante porque pensé que si no lo hacía, sucedería algo peor. Varios miembros del jurado parecieron comprensivos. Eso cambió cuando Víctor se puso de pie. Señora Parker, dijo con calma, usted afirma que se sintió amenazada por su esposo. ¿Alguna vez presentó una denuncia policial sobre estas supuestas amenazas? Daniela dudó. No, pero ¿alguna vez solicitó una orden de alejamiento? Tenía miedo de que se enterara. Señora Parker, ¿sí o no? ¿Usted? ¿Solicitar una orden de alejamiento? No. Víctor asintió. Le contó a alguien, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo en el hospital del condado sobre estas supuestas amenazas de su esposo. Silencio. Señora Parker, no quería preocupar a nadie. ¿Entonces no se lo dijo a nadie? No. Víctor dejó eso reposar por un momento. Luego sacó las transcripciones. Señora Parker, usted pagó 5,000 pesos a alguien que creía que era un asesino a sueldo. Correcto. Me presionaron. ¿Sí o no, señora Parker? Sí. Proporcionó información detallada sobre el horario de su esposo, cuando estaría solo, cuando su hija estaría a salvo. No estaba pensando con claridad. Discutió métodos específicos para su asesinato, un allanamiento, haciéndolo parecer un robo. Daniela estaba llorando más fuerte ahora. Nunca quise decir que usted dispusiera que los 15,000 pesos restantes se transfirieran al confirmarse la muerte de su esposo. Correcto. No lo hago. Señora Parker, tenemos grabaciones de su propia voz diciendo estas cosas. ¿Las dijo o no? Sí. Pero Víctor se acercó. Señora Parker, todo eso, el dinero, la planificación, las instrucciones específicas, la estructura de pagos, ¿le suena a alguien confundido y asustado? ¿O a alguien que ejecuta un plan calculado? Daniela no pudo responder. Simplemente se quedó allí sentada sollozando, con el rímel corrido por la cara. Señora Parker, si de verdad temía que su marido la lastimara, ¿por qué no lo dejó? ¿Por qué no solicitó el divorcio? ¿Se mudó? ¿Contactó a la policía? No lo sé. En cambio, intentó que lo mataran. No. La voz de Daniela se quebró. No lo estaba. No lo hice. Pero no pudo terminar.
No pudo formar una defensa coherente porque no la había. Víctor dejó que el silencio se prolongara. Que el jurado viera a Daniela desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras. No más preguntas, su señoría. Daniela se tambaleó de vuelta a la mesa de la defensa. Blake intentó susurrarle algo tranquilizador, pero no había consuelo. El juez Harris miró a Víctor. ¿La fiscalía descansa? Nosotros descansamos, su señoría. ¿Y la defensa? Blake se puso de pie. Descansamos también, su señoría. Harris asintió. Los argumentos finales serán el lunes por la mañana a las 9. La corte está levantada. El martillo bajó. Salí de esa sala sabiendo exactamente cómo terminaría el lunes. Lunes por la tarde, 4 horas después de que el jurado desapareciera para entregarlo. Me senté en la primera fila, con las manos entrelazadas, respirando con calma. Mamá tuvo gracia en casa. Mi hija no necesitaba ver esto. Lo que sea que haya sucedido, el jurado regresó. 12 caras, inexpresivas. No se supone que debas leer nada en eso, pero lo intenté de todos modos. El juez Harris los miró. ¿El jurado ha llegado a un veredicto? Las 4 personas se pusieron de pie. Mujer de mediana edad, gafas, comportamiento tranquilo. Lo hemos hecho, su señoría. Por el cargo de instigación de asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra a la acusada, Daniela Parker? Culpable. La palabra me golpeó como algo físico. No alivio. Algo más frío. Vindicación. Tal vez. Justicia. Daniela se desplomó en su silla como si alguien le hubiera cortado los hilos. Blake se inclinó y susurró algo, pero ella no lo oía. Se quedó allí sentada, con los hombros temblorosos y la cara hundida en las manos. No sentía nada por ella. Absolutamente nada. El juez Harris fijó la sentencia para dentro de 2 semanas. Y entonces se acabó. Gabbel abajo, jurado despedido, todos de pie. Salí de ese juzgado pensando que había ganado por completo. 3 días después, alguien llamó a mi puerta. Abrí esperando una entrega. En cambio, me tocó Jared Rodríguez, el hermano de Daniela, de 1,88 metros, con una complexión como si viviera en un gimnasio, con el rostro deformado por la rabia. La destruiste, gruñó. La tendiste una trampa, pedazo de mentiroso. Tu hermana intentó que me mataran, interrumpí. Yo no preparé nada. Ella tomó sus decisiones. Mentiras. El FBI la manipuló. La manipulaste. Y ahora va a la cárcel porque no pudiste manejar. ¿Manejar qué exactamente? Mi voz se mantuvo firme. ¿Manejar que pagara a alguien para asesinarme? Se acercó. Agresivo, amenazante. Grace necesita a su madre. Grace necesita un padre vivo. Le respondí, cosa que no habría hecho si Daniela hubiera tenido éxito. ¿O se te olvidó esa parte? Se le tensó la mandíbula. Será mejor que no salga antes. Porque si lo hace, si la liberan y vuelve a casa, te vas a arrepentir de todo lo que hiciste. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¿Me estás amenazando? Se fijó en el teléfono y dudó. Porque estoy grabando esta conversación, continué, y con gusto la reenvío a la policía. Añádela a la orden de alejamiento. Estoy a punto de presentar tu llamada. Jared retrocedió un paso, pero la rabia en sus ojos no disminuyó. Esto no ha terminado. Sí, dije. Sí. Se fue. Lo vi subirse a su camioneta y marcharse, e inmediatamente llamé a Víctor. El hermano de Daniela acaba de aparecer en mi casa amenazando. La voz de Víctor se agudizó. ¿Qué tipo de amenazas? Del tipo futuro vago. Dijo que me arrepentiría de todo si salía antes. Lo grabé. Bien. Documenta todo. Envíame la grabación. Si viene vuelve, llama a la policía inmediatamente. Empezaré a tramitar una orden de alejamiento. Gracias. Colgué pensando que eso era todo. La última maniobra desesperada de la familia de Daniela antes de aceptar la realidad.
Estaba equivocada. La semana siguiente, Víctor volvió a llamar. Blake Romero presentó una apelación. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Con qué fundamento? Error judicial y asistencia letrada ineficaz. Argumenta que el juez Harris permitió pruebas perjudiciales. Que el jurado se vio contaminado por la cobertura mediática. Que su propia actuación fue inadecuada. Eso es basura. Se siguió todo el procedimiento. Todas las pruebas eran legales. Lo sé. Y lo probaremos. Pero significa que la sentencia se pospone a la espera de la audiencia de apelación. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser semanas. Podrían ser meses. Me senté. La satisfacción del veredicto de culpabilidad ya se estaba desvaneciendo, reemplazada por la fría realidad. Esto no había terminado. Ni de cerca. Edmund, las apelaciones rara vez prosperan, dijo Víctor. Especialmente en casos con pruebas tan contundentes, pero el proceso lleva tiempo. Así que Daniela simplemente se queda en la cárcel del condado mientras esto se alarga. Sí. Y seguimos construyendo nuestro caso para derrotar la apelación. Le di las gracias y terminé la llamada. 6 semanas más. Ese fue el tiempo que tardó en programarse la audiencia de apelación. 6 semanas de lidiar con las preguntas de Grace sobre cuándo sería sentenciada mamá. 6 semanas de estar pendiente de mí cada vez que alguien llamaba a mi puerta. 6 semanas de ver cómo mi única y difícil victoria se convertía en una prolongada incertidumbre. Pero había llegado hasta aquí. No iba a dar marcha atrás. 6 semanas después de la sentencia. Después del veredicto, me senté en la sala del Tribunal de Apelaciones junto a Víctor. Habitación diferente, configuración diferente. 3 jueces en lugar de 1. Sin jurado. Solo un análisis legal frío. Daniela tenía una nueva abogada, Annali Witte, especialista en apelaciones, cara, refinada, el tipo de abogada que cobra por minuto y trabaja por pensar en su caso mientras se ducha. Ella se presentó ante el panel de 3 jueces y argumentó que el juicio original tenía fallas fundamentales. Las tácticas del FBI constituyeron una clara trampa, dijo Witte con voz suave y segura. Mi cliente fue manipulado por agentes federales que inventaron todo este escenario. Además, el tribunal de primera instancia admitió indebidamente las conversaciones grabadas, prueba que era perjudicial y obtenida mediante métodos coercitivos. Además, el testimonio del señor Parker fue manipulado, no era confiable y nunca debería haber sido presentado ante el jurado. Sentí que mi mandíbula se apretaba. ¿Entrenado? Había dicho la verdad. Nada más que la verdad. Víctor se puso de pie cuando fue su turno. No desperdició energía en gestos dramáticos, solo en hechos. El tribunal encontrará, comenzó Víctor, que cada argumento que planteó Miss Witte fracasa ante los precedentes legales establecidos. Explicó a los jueces la jurisprudencia, la documentación procesal y los protocolos del FBI. Demostró que los derechos de Daniela habían sido escrupulosamente protegidos en cada etapa. Demostró que las grabaciones fueron obtenidas legalmente, que la investigación siguió los cauces adecuados, que mi testimonio fue voluntario y veraz. La señora Parker inició el contacto con el agente encubierto. Víctor continuó. Ella pagó. Dio instrucciones específicas. Explicó los métodos y los plazos. En ningún momento las fuerzas del orden la coaccionaron, presionaron ni fabricaron su intención criminal. Simplemente evitaron un asesinato. Los jueces escucharon, hicieron preguntas, tomaron notas. Luego se retiraron a deliberar. Esperé en el pasillo con mi madre. ¿Y si lo revocan? Pregunté en voz baja. Mamá me miró con esa expresión que tenía desde que era niño. La que dijo que ella sabía más y que debía confiar en ella. No lo harán, dijo ella con firmeza. Hiciste todo bien. El FBI hizo todo bien. La justicia prevalecerá, Edmund. Quería creerle. 2 horas después, los jueces regresaron. La jueza principal, una mujer de unos 60 años con gafas para leer y un comportamiento sensato,
dictó la decisión. Después de revisar el expediente completo del juicio, este tribunal no encuentra mérito en ninguna de las reclamaciones de los apelantes. La investigación se llevó a cabo correctamente. La prueba se obtuvo legalmente y el tribunal de primera instancia no cometió errores reversibles. La convicción se mantiene. Se deniega el recurso. La sentencia se llevará a cabo según lo previsto la próxima semana. El peso se levantó. Así como así. La apelación de Daniela estaba muerta. El veredicto de culpabilidad fue definitivo. Una semana después, me senté en la misma sala del tribunal donde el jurado la había condenado. El juez Harris miró a Daniela desde el estrado. Señora Parker, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Ella se quedó allí, con lágrimas corriendo. Cometí errores, dijo Daniela con voz temblorosa. Pero nunca quise que alguien saliera lastimado. Estaba confundido. Tenía miedo. No estaba pensando con claridad. Se presionó un pañuelo sobre los ojos. Soy una buena madre. Soy una buena persona. Estoy pidiendo misericordia. Por favor. La gracia me necesita. No sentí nada. Acabo de verla actuar. El juez Harris la dejó terminar. Luego habló. Señora Parker, usted no cometió ningún error. Tomó una serie de decisiones calculadas diseñadas para acabar con la vida de su marido. Investigaste métodos. Usted organizó la financiación. Proporcionaste instrucciones específicas sobre el tiempo y la ejecución. La única razón por la que Edmund Parker está vivo hoy es porque intervino la policía. El llanto de Daniela se intensificó. No has demostrado ningún remordimiento genuino, continuó Harris. Lo único que lamento es que te hayan atrapado. Este tribunal tiene la responsabilidad de proteger a la sociedad de individuos que creen que pueden comprar la muerte de otra persona. Por lo tanto, lo condeno a 25 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. ¿25 años? Daniela gritó. No son palabras. Solo ruido animal crudo. Los capataces se acercaron mientras ella se abalanzaba hacia el banco. Todavía gritando. Todavía llorando. La sacaron a rastras. Ella luchó contra ellos durante todo el camino, gritando sobre injusticias y conspiraciones. Me senté allí y observé. Grace tendría 31 años antes de que Daniela pudiera siquiera solicitar la libertad condicional. 31, una adulta con su propia vida, sus propias decisiones. No solo se hizo justicia. Continuaría durante décadas. 6 meses después, todo había cambiado. Grace estaba prosperando. La terapia ayudó. Ella tenía un consejero que se especializaba en niños que procesaban traumas. Grace se unió a una liga de fútbol. Hizo nuevos amigos y volvió a sonreír con verdaderas sonrisas. Había vendido la casa. Demasiados malos recuerdos impregnados en esas paredes. Nos mudamos a un barrio diferente con la ayuda de mamá. Un nuevo comienzo. Y conocí a alguien, Mary Kim, una maestra de la escuela de Grace. Comenzamos a hablar en las conferencias de padres y maestros. Descubrimos que teníamos cosas en común. Comenzamos a salir poco a poco y con cuidado. A Grace le agradaba. Eso importaba más que cualquier otra cosa. Daniela intentó comunicarse con Grace desde la prisión. Cartas, llamadas telefónicas, solicitudes de visitas. Bloqueé cada intento y obtuve una orden judicial que la limitaba a correspondencia escrita supervisada y solo si Grace lo solicitaba explícitamente. Ella no lo había hecho. Escuché a través de fuentes que Daniela no se estaba adaptando bien. Peleas con otros reclusos, pérdida de privilegios, tiempo y aislamiento. Resulta que intentar contratar a un sicario no te hace ganar respeto, ni siquiera en prisión. Bien. Un año después de que Harold Moore llamara a mi puerta, me encontraba en mi patio trasero viendo a Grace jugar con el Golden Retriever de Mary, Sundy. Mi hija se estaba riendo. Realmente riendo. María se acercó a mi lado. ¿Estás bien? Sí, dije. Y lo decía en serio.
Había protegido a Grace de lo peor. Le dieron un hogar estable y comenzaron a construir algo nuevo, algo sin traiciones, sin complots de asesinato, sin mentiras. A Daniela le quedaban 13 años más de prisión como mínimo antes de poder siquiera pensar en la libertad condicional. Y me aseguraría de que ella sirviera todos los días. Ella quería quitarme mi vida, mi hija, mi futuro. En cambio, le quité todo. Eso no es venganza. Eso es justicia. Y se siente exactamente tan satisfactorio como debería. Creo que historias como esta nos llegan por alguna razón. Si esto te conmueve, suscríbete. Comparto uno nuevo cada día. Mientras tanto, hay 2 historias en la pantalla que son aún más